Hola, bienvenidas y bienvenidos a Lulibros. En este espacio hablaremos de los libros que nos han construido y nos han marcado. David recuerda su paso por Chile en los años 70 y se siente atraído por un lugar de tarot que destila misterio. La curiosidad le obliga a entrar y a enfrentarse con una parte suya que desconocía. También se aventura a buscar aliados en su reconstrucción del pasado de Victoria. Cachafaz está más empeñado que nunca en conseguir un nuevo trabajo, pues su panadería cerró indefinidamente debido a la crisis. Ahora sí, seguimos con el libro. Capítulo 21. Llegué antes de las 7 de la mañana a la casona y me tomé mi vaso de agua de costumbre. Nada como un buen vaso de agua fría temprano para facilitar la digestión y reanimar el cuerpo. En la casona se toma agua pura. Llega en botellones de un manantial y por ello no sabía a cloro ni a cañerías oxidadas. El desabastecimiento continúa, así como las disputas callejeras entre opositores y seguidores del gobierno. Y ahora sí que ya no queda ni rastro de harina ni manteca. Desde que le eché candado a la mazandería, uso mi camioneta repartidora de pan solo para fletes ocasionales que se presenten. Es un buen día. La mañana despuntó nublada en la cordillera, pero el sol se las fue arreglando para asomar entre los nidos de nubes con fondo azul. Un escolta me dijo que esperara al repostero al lado de la cocina, cerca de otro tipo de terno y corbata que dormitaba en una silla junto a una escalera que asciende al segundo piso hacia el reino de Doña Tencha. ¿Y no te ofrecieron café?, preguntó el doctor cuando llegó por el pasillo. Venía fresco como una lechuga, recién duchado, sobándose las manos. No, doctor. Estos marinos muy educados en la tradición briro no se comportan como verdaderos gentlemen. Me los envió la marina. Cocinan bien, son serviciales y eficientes, pero se les escapan detalles. A ver, dijo alzando la voz en dirección a la cocina, que alguien nos traiga café, tostadas y jugo de mango. Como el doctor andaba sin chaqueta, aproveché de admirar su impecable camisa blanca recién planchada y almidonada, sobre la que ardía una corbata carmesí. Bueno, y llevaba un pantalón gris perla y de rayas planchado, seguramente con regla, y sus zapatos negros refulgían como el piso de monasterio. Conversemos que el tiempo apremia, me dijo. Usted apurado como siempre, comenté. Es que la política es como el ajedrez, hay que adivinar la próxima jugada del adversario, que a su vez adivina la de uno, decía de Marche. Y por lo tanto uno debe adivinar la que el adversario adivina, agregó el doctor con voz nasal, sonriendo como lo hace él desde siempre, torciendo la boca. Y el adversario se imagina que uno ya adivinó lo que él estaba adivinando y así hasta el infinito. Al final de todo, el juego se define en la primera movida, resumió el doctor, acomodándose el nudo de la corbata en el cuello. ¿Y cómo va la panadería? Le expliqué que la cosa iba de mal en peor y que los vecinos me habían apedreado el local cerrado, pues creían que me había unido a la causa de los especuladores o la oposición, o como dice Simón, que estoy navegando en las aguas del enemigo. Eso ya va a mejorar, afirmó el doctor cruzando las piernas, pero si no es así, te ayudaré. Pese a mis obligaciones en este cargo, no dejo botado a un amigo de juventud. Gracias, doctor. Mi situación es delicada, como la de muchos pobladores, compañero, como la de muchos pobladores. Así que tampoco es razón suficiente para dramatizar en exceso. Es que un panadero sin harina es como un pez sin agua, doctor. El mozo colocó sobre la mesa de centro una bandeja con café, tostadas, mermelada y vasos con jugo de mango, algo que yo jamás había probado, mi mejor desayuno en años. Bueno, vas a trabajar con los compañeros marinos si aceptas mi oferta, agregó el doctor apurando su café sin azúcar. ¿Con ellos? Sí, atendiendo los encargos que salgan. ¿Tienes algo contra la Armada? No. Y colaborarás con doña Mercedes. Desde luego, gran mujer y cocinera. Me deleita con mis platos favoritos. Mano de monja para el estofado de cordero de Magallanes, la cazuela de ave, el hígado a la italiana, la torta de 1000 hojas, en fin, para esos platos a los que me acostumbró mamá Rosa, que en paz descanse. Además, es discreta como una estatua. Tú también sabes ser discreto, ¿verdad? Claro que sí, doctor, repuse desconcertado porque pensé que los marinos de la cocina no podían ser más discretos. Probablemente informarán al alto mando de cuánto ocurría en Tomás Moro 200. Recuerde que el pan guarda secretos. Cada día el pan es el primer y último cómplice de los trabajadores. ¿Me agrada esa metáfora, compañero? Pues bien, dijo aclarándose la garganta. Lo que puedo ofrecerte es que trabajes apoyando al personal de la casa. No es un gran salario, pero tampoco es malo. Cuando triunfe el socialismo será mejor. No soy fijado, doctor. Lo que sea me conviene. ¿Qué tendría que hacer?
Me dijiste que tienes una camioneta, ¿verdad? Una Ford de 1937, sin un rasguño a mucha honra. Brilla como una colisa a punto. Está fuera. ¿Le interesa verla? No hace falta. Lo tuyo será hacer los mandados, ir al mercado o a la Vega Central, retirar conservas de algún almacén, ordenar la despensa, procurar que no falte nada, apoyar a los mozos. Ya Mercedes te explicará los detalles. En el fondo, debes estar disponible para los encargos de la residencia, que son muchos y variados, como puedes imaginar. Suena bien, doctor, con mucho gusto, repuse emocionado. Aunque esta pega esclaviza, porque un presidente no tiene horario. No se preocupe, doctor, no le hago el quite al trabajo, estaré con gusto a su servicio, y si no es mucha molestia, ¿cuánto será mi sueldo? El doctor se puso de pie sin haber tocado las tostadas y dijo: esa parte ya te la comunicarán los compañeros administrativos, pero no te preocupes, porque ahora comienza en esta casa una nueva etapa de tu vida, Rufino. Capítulo 23. Los primeros días fueron de agitación pura, como cuando a uno se le está por quemar el pan en el horno. Primero puse en orden la bodega de conservas y la de vinos, en el subterráneo de Tomás Moro, donde incluso había muchos tarros aún en las cajas de cartón. Luego me tocó ir por un encargo a la embajada de Bulgaria, no muy lejos de nosotros. Allí, unos mozos de chaqueta blanca y pelo corto, silenciosos, con aspecto de guardaespaldas gruñones, cargaron en la Ford cajas de conservas que no son de acá, pues tienen letras cirílicas. En algunas etiquetas vi dibujos de berenjenas, en otras de pimentones rellenos con carne y arroz. Berenjenas y pimentones de Bulgaria, supongo. En otra oportunidad trasladé desde la embajada soviética tarros con etiquetas que mostraban dibujos de vacas rusas a juzgar por la letra y frascos con un puré de manzana llamado, al parecer, compot. Y también fui a la embajada de Yugoslavia a buscar un venado ahumado que el mariscal Tito le enviaba al doctor envuelto en un saco blanco. Parecía un cuerpo amortajado. Denle un bocadito antes a los gatos, ordenó el jefe de escoltas mientras descargábamos al animal en el patio trasero de la casona. No confío en la tercera vía de los yugoslavos. Otro día conduje hasta unas bodegas de acopio en el otro extremo de la ciudad, donde retiré cajas de alimentos en lata. Eran de pomarola, atún, leche vaporizada, café en polvo, 3 montes y cascos de duraznos al jugo, los que, según Mercedes, deleitan al doctor con algo de crema chantilly. Cuida mucho la línea, comentó Mercedes en voz baja, alzando las cejas. Tiene el cuerpo de un cuarentón a pesar de que va por los 70. ¿Se ha fijado? Claro, también hace mucho ejercicio, sale todas las mañanas a hacer gimnasia con los escoltas. Y dicen que cuando joven fue un gran deportista. ¿No lo sabía? Me acuerdo de eso. El pije, como le decíamos. Fue campeón chileno de natación y de 100 metros planos en la escuela, y cuando lo conocí hacía pesas y flexiones y también ejercicios para endurecer los abdominales. Era la época en que nos reuníamos en el taller de Marchi a discutir sobre la historia del movimiento obrero y la extinción del Estado. Y después el doctor tenía citas con niñas de buena familia de Valparaíso o Viña del Mar. El doctor ya usaba anteojos porque fue corto de vista desde joven, pero entonces la armadura era metálica, fina y redonda, similar a la que yo llevo desde que tenía 30. La gente solía encontrarnos muy parecidos. ¿Ustedes no tendrán un antepasado común?, nos preguntó una tarde el zapatero de Marchi, que era un buen fisionomista y además poco dado a las bromas y cauto con las preguntas. Y ahora que ambos, el doctor y yo, estamos viejos, noto que seguimos pareciéndonos. Es como si ciertos rasgos comunes se nos hubiesen acentuado con los años. Tenemos la cara ancha, la frente vasta, el pelo oscuro algo rizado y espeso, los ojos brillosos y el bigote tupido, aunque el suyo ya blanquea y el mío sigue negro como carbón, pues estoy seguro de que la panadería lo conserva mejor a uno que la política. ¿Sabe lo que le voy a decir?, me preguntó Mercedes a continuación. Desde un taburete yo la miraba preparar la masa para unas empanadas fritas de piure. El piure con cebolla, ajo y perejil olía de maravilla en una cacerola. Para desplegar la masa, Mercedes no usa uslero como corresponde, sino una botella de casillero del diablo, el vino predilecto del doctor. Si después me ofrece una empanadita, dígame nomás, respondí. ¿Se ha dado cuenta? ¿De qué? De que usted y el doctor son como 2 gotas de agua. Me arrancó una sonrisa lo que decía, pues me trajo enseguida a la memoria de Marchi, quien nos preguntó mucho por nuestro supuesto parentesco en común. Para nada, se apuró en aclarar amoscado el doctor esa tarde de viento y lluvia en que yo servía el mate y un barco encallaba frente a la caleta Portales. Mis antepasados vinieron de España y los de nuestro compañero de Italia. Pues de parecerse se parecen, masculló de Marchi.
Y desconociendo las palabras que medio siglo antes había pronunciado el zapatero, Mercedes insistió sin dejar de pasar el uslero de vidrio sobre la masa. Son como 2 gotas de agua, la misma altura, los mismos ojos, aunque los suyos están buenos en comparación con los del doctor, que cuando se saca las gafas no ve nada. El mismo pelo, los mismos pómulos y el mismo bigote. Claro, agregó dirigiéndome una mirada de soslayo. A él se le nota a la legua que es todo un caballero. ¿Y a mí? Usted perdone, pero seguro que me entiende. Trató de relativizar lo dicho, pero ya había metido la pata. Él usa palabras bonitas y tiene modales finos al hablar, anda con trajes de buena caída y unas corbatas de seda italiana, y hasta el brillo intenso de sus ojos y la forma en que infla el pecho revelan que es alguien importante. Pero más allá de todas las diferencias, ustedes se parecen. Si usted se pusiera un buen terno y una corbata fina y usara anteojos con marcos negros de baquelita y bueno, tuviera el bigote nevado, podría pasar por su hermano. Capítulo 23. Con que su nombre es Rufino, no Héctor Aníbal, pensaba mientras iba a la vivienda de Cassandra. El doctor lo llama así, en los apuntes. Es la primera vez que menciona su nombre. Rufino, no Héctor. Yo sabía que Victoria no podía haberse enamorado de un panadero. Confío en la educación que le dimos en casa. ¿O es Rufino el seudónimo y aspecto bajo el cual se esconde quien redacta el cuaderno? ¿No será Rufino en verdad Héctor y Héctor un escritor diferente a Rufino, un joven entonces? Alguien que hoy debe andar por los 40 y tantos o 50. Deslicé el sobre por debajo de la mampara de Cassandra. Era una invitación a almorzar en el sitio que ella escogiera, aclarando que mi intención era que me sacara el tarot y aceptara desde luego un pago por la consulta. Al agacharme ante los cristales empavonados e impulsar el sobre hacia adentro, me agobió la sola idea de volver a Estados Unidos con las manos vacías y que la traducción del texto no me acercara a Héctor ni a los amigos chilenos de mi hija. Al final, este país que en los 70 contribuía a desestabilizar con la complicidad de militares, empresarios, políticos y profesionales, le echó el lazo del amor a mi hija y le impidió al final volver a enamorarse. Si yo le hice la vida imposible a esta tierra, su vergüenza consistió en frustrarle la vida a Victoria, en golpearme hasta el fin de mis días, mientras caminaba al costado del Mapocho contemplando sus aguas sucias y espumosas, que bajan prístinas de la cordillera pero se tiñen de mierda en los recodos urbanos. Me convencí de que los países, al igual que las personas, son capaces de lanzar maldiciones y ejercer venganzas. Esa tarde, cuando avanzaba en la traducción y seguía en la duda de si Rufino era un ser real o una invención de otra persona, recibí un llamado de Cassandra. Su voz fue como un rayo de luz, esperanzador en esa jornada intensa, pues por la mañana había recorrido Peñalolén, comuna desde la cual el general Pinochet dirigió a buen resguardo el golpe de Estado y asalto final de la Moneda, donde Allende y sus colaboradores resistían. A propósito de esto, a Pinochet me tocó verlo un par de veces en recepciones en embajadas y ministerios, cuando aún no era el jefe máximo del ejército, sino un subordinado directo del general Carlos Prats, hombre al que según los rumores ordenó asesinar en Buenos Aires. Eso sucedió un año después del golpe militar, mediante un atentado terrorista, del cual tuvimos información de primera mano, ya que uno de los operativos era agente doble de la compañía. Recuerdo al general como un ser amurrado, esquivo y quitado de bulla, leal a Prats y al presidente, al menos en términos de apariencia. A nosotros nunca nos convenció del todo. A ratos, y me refiero a los últimos meses de Allende, daba señales de buscar relaciones de confianza con nosotros, pero luego giraban 180 grados y respaldaba de lleno al doctor. Creo que buscaba solo su derrotero, uno en el cual él fuese su propio amo, y no quería convertirse en uno de los dictadores militares que dependan totalmente de Washington. Esto lo digo ahora, decenios después, pero lo cierto es que nunca fue un hombre de confianza de Washington, ni cuando tomó el poder. En rigor, el estadounidense jamás perdona al lugarteniente que asesina a su líder. Después de Peñalolén, como decía, me dirigí a Villa Grimaldi, una casona de estilo italiano situada en una parcela de esa comuna donde el régimen militar torturó a detenidos e hizo desaparecer opositores. Pero esto ocurrió cuando yo no estaba en Chile ni tenía responsabilidad por lo que allí ocurriera. Tiempo después me enteré de que algunos oficiales que fueron enlaces míos antes del golpe dirigieron ese centro de detención y también llegó a mis oídos que en ciertos casos los torturados, a veces
veces aún vivos, a veces ya muertos, eran amarrados a trozos de rieles ferroviarios para ser lanzados desde helicópteros al Pacífico. En fin, la vida es de por sí dura, y más dura es la guerra. Cuando llegué hasta Villa Grimaldi en la mañana, el portón estaba con candado. Una vecina me contó que no me perdía mucho, pues la casa fue derribada al final del régimen militar para borrar las huellas de los calabozos y las celdas de tortura, y que ahora solo había allí un parque en memoria de las víctimas. Tal vez pude haber entrado, pero decidí volver sobre mis pasos y atender mi propia causa, que es la de mi hija y mi familia. Así que como el día había sido cansador, el llamado de Cassandra devino en cierta manera un aliciente, aunque interrumpió mi tarea de traducir, ya sin mucha fe, las páginas pergueñadas del panadero frente a la foto de Victoria, que me acompaña a donde yo vaya. ¿De qué desea hablar?, me preguntó Cassandra. Percibí que del fondo llegaba nuevamente la música de la cítara. De mi asunto. ¿No le apetecería almorzar conmigo? ¿Por qué no viene al estudio mejor? Preferiría cambiar de ambiente. No es que me disguste su vivienda, pero para serle franco, le cuento que no necesito que me tire las cartas de nuevo, sino solo platicar. ¿De qué? ¿No se anima? Soltó un suspiro y luego guardó un silencio que me anduvo desanimando. Luego preguntó, ¿conoce el Caramaño? Capítulo 24. No queda lejos el restaurante, el Caramaño de la casa de Cassandra. Su especialidad, comida chilena. Está en Purísima, frente a un pequeño parque en una antigua casa del tejado, a 2 aguas que sospecho se alarga como pasadizo hasta desembocar en un jardín interior con plantas y una fuente. Tal vez ella lo propuso por la calidad de su cocina, porque le resulta cómodo ir hasta allí o porque supone que es un buen sitio para llevar a un extranjero. Elegí una mesa situada cerca de la caja registradora, entre el bar y la ventana, que da a una calle por donde fluyen muchos vehículos. Por primera vez escogí en este país una ubicación expuesta. Tal vez se deba a que ahora me siento dueño de mi destino, libre de quienes lo controlan durante decenios, indiferente a si alguien me ve o no conversando con otras personas. Mi vida ha dejado de ser secreta aquí, y lo que busco es develar un secreto. ¿Quién podría identificarme 20 años después para vengarse? El olvido es el hijo consentido de la historia, y el alero bajo el cual palpita la convivencia. No lo digo solo por este país, sino también por el mío, que también, quizá como todos, ha sido construido sobre el olvido. Pensé mucho en lo que me dijeron sus cartas, le comenté a Cassandra cuando se sentó en la mesa. Venía otra vez vestida completamente de negro, aunque ahora llevaba una larga túnica de lino ajustada a su cuerpo espigado, un sombrero de ala ancha bajo el cual resaltaba la finura pálida de sus facciones y una cartera de cuero en bandolera. Definitivamente una mujer atractiva. Usted sacó la conversación de mi consulta para no hablar de cartas, apuntó ella. ¿Por qué no nos presentamos? Me gustan las mujeres directas, asertivas, que hacen valer su criterio. Le conté algo más de mí, enfatizando que fui comerciante y fotógrafo en los 60, que el país me había cautivado y que ahora, viudo y sin mi única hija, exploraba una parte de la historia familiar extraviada entre el Pacífico y los Andes. Una tarea dolorosa, difícil, pero gratificante al final, comentó ella. No tengo un plan establecido, simplemente exploraré los senderos que se abran, agregué. Descubrí lo mismo que todo el que pierde a la familia, que no le dedicó el tiempo suficiente. Un mozo nos trajo los pisco sours con unas empanaditas de queso y tomó la orden. Entrada de locos en salsa verde para ambos y corvina al horno para Cassandra, con grio al vapor para mí. En ese instante Pedro Mesone entonó la canción que yo asociaba con el Santiago de los Disturbios de 1972, el prólogo de cuanto vendría después. La historia de Cassandra está llena de desplazamientos. Es hija de profesionales que se exiliaron tras el golpe de Estados Unidos de 1973, primero en Caracas, luego en la ciudad renana de Colonia. Regresaron a Chile en 1990 junto a la democracia. En 1973, Cassandra tenía 13 años, lo que le permitió adaptarse con facilidad a Alemania, hacer amigos en la escuela y aprender perfectamente el idioma. Sus padres sufrieron, sin embargo, porque no pudieron integrarse de la misma forma al país. Él era médico pediatra y ella profesora de arte dramático. Les tomó años validar sus títulos y mientras esperaban y aprendían alemán, tuvieron que tomar los empleos que les ofreciesen, como si hubiesen sido emigrantes económicos sin capacitaciones. Entonces, ¿sus padres eran activistas políticos en Chile? Pregunté. Por primera vez conversaba con alguien que en cierta forma había sido víctima, quiérase o no, de mis propias acciones. Todos en este país eran entonces políticos, replicó Cassandra. Lo menciono porque en Estados Unidos solo los políticos hablan de política. En las elecciones apenas la mitad de los ciudadanos vota. No sé si eso es bueno o malo para un país. Al local comenzó a llegar una clientela juvenil con aspecto de artistas y poetas. De barba y melena los hombres, de larga cabellera suelta las mujeres. Todos vestían, al menos así me
me pareció ropa vintage. Evidentemente se trataba de un local que congregaba a intelectuales de izquierda. Mientras observaba a su alrededor, Cassandra comentó que en Alemania lo más difícil había sido crecer con valores diferentes a los de Chile. Además, le deprimía presenciar cómo a sus padres les agobiaba vivir en un barrio habitado por obreros turcos e inmigrantes de Europa Oriental, sin saber cuándo podrían ejercer sus respectivas profesiones o regresar a la patria. Pero al final, los chilenos eran como los turcos, dijo. Vivían en el exilio, entre compatriotas, en su propio gueto, nutriéndose de la nostalgia por un Chile que ya no existía, que había quedado sepultado bajo la sociedad individualista y competitiva que instauró Pinochet. Le había costado sobrevivir en un barrio de viviendas sociales, con plazas de concreto y sin árboles, en cuyas esquinas los grupos se reunían por nacionalidades. Allá los polacos, más acá los argentinos, por allá los búlgaros que odiaban a los turcos y en su casa los chilenos, que se dividían a su vez en partidos políticos diezmados por la represión militar y la diáspora. Su regreso a Chile fue complejo, precisó mientras paladeábamos los locos, acompañados de un cabernet de Colchagua. En 1990, a los 25 años, creyó haber alcanzado la felicidad. Se había graduado en artes dramáticas en Colonia, al igual que su madre. Tenía un novio ruso que pintaba al óleo y con el cual compartía un estrecho pero acogedor departamento de la Altstadt. Cuando sus padres regresaron a Chile, ella permaneció en Alemania junto al artista. Era 20 años mayor que ella. Se dejaba una melena desgarbada a lo Einstein y tenía una voz profunda. Cuando caía en fases de completa sequía creativa, regaba sus días con vodka y los recuerdos de la ciudad que en su época juvenil se había llamado Leningrado. Un día en que Vladimir desapareció del departamento como solía hacerlo cuando caía en esos estados depresivos, Cassandra agarró sus bártulos y cogió un avión de regreso a Santiago de Chile. «Y aquí estoy», dijo mirándome sonriente a los ojos. «¿Actriz entonces?» «Sí, pero no sin pega», aclaró. «Cuando murieron mis padres, vendí la casa de ellos en el barrio alto y me compré la que conoces. La quería para dedicarme a pintar y leer el tarot, un arte que me enseñó en Colonia una estudiante persa exiliada por el ayatollah Jomeini, y a eso me dedico». Así terminamos esta sesión. Espero que la hayas disfrutado y me acompañes en una próxima oportunidad para seguir leyendo este maravilloso libro. Hasta pronto.